Bueno, es una enfermedad que viene de jodidez, se complican los huesos, las arterias, y eso, ¿no? Y eso es prácticamente a las personas mayores. Quedar los huesos. ¿Cómo quedan los huesos? ¿Y a qué tipo de personas le da? ¿Le da tanto a jóvenes o adultos? A los mayores de edad, más que nada, pérdida de calcificación de los huesos. La deformación de los huesos. Es una enfermedad de los huesos. Ya, ¿y qué cosa la produce o por falta de qué? Bueno, eso al menos tengo conocimiento que es por falta de algunas vitaminas que fortalezcan. A mí me dio los 52 años y yo no sabía, pero me descuidé. Pero después me enseñaron a comer lo que contiene más calcio y así nuevamente y ahora ya camino muy bien gracias a la ciencia, a los médicos que Dios nos ha puesto para podernos curar y cuidar. Bueno, la enfermedad de la osteoporosis es la enfermedad de los huesos, ¿no? Si no me equivoco, es la calcificación del tejido óseo. Muy bien, y nosotros continuamos en Hablemos de Salud. En este día vamos a hablar sobre la osteoporosis, que es una enfermedad que afecta tanto a varones como mujeres, en especial a personas de la tercera edad. Hoy vamos a conversar con el reumatólogo Carlos Glave para ahondar un poquito más este tema que es de mucho interés. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué es la densitometría? La densitometría ósea es una prueba que mide la densidad del hueso. Es una prueba que además no tiene muchos años, tendrá unos 20, 25 años, máximo 30 años, no más de 30 años a nivel mundial. Y es para definir cuál es el nivel de densidad que tiene un hueso. Para eso es la densitometría ósea. A partir de ahí se puede hacer algunos valores y se hacen estadísticas para definir cuál es el umbral, digamos, de densidad ósea al que se llega y después cuál es el nivel debajo de densidad ósea debajo del cual hay mayor riesgo de fracturas para definir el diagnóstico de una osteoporosis. ¿Cualquier persona puede solicitar este examen? ¿Puede ser en cualquier posta médica? Es importante esto, ¿por qué? Porque tiene sus indicaciones, porque quizás mejor sería empezar a hablar sobre la osteoporosis directamente, porque la densitometría ósea es exclusivamente para medir la densidad del hueso, que va a definirnos qué pacientes tienen riesgo de sufrir fracturas por osteoporosis. Y entonces, no se trata de ir a pedir la densidad ósea, sino que cuáles son las indicaciones para hacer la densidad ósea. Entonces, las indicaciones, por ejemplo, de la Fundación Americana de Osteoporosis es realizar una densitometría ósea en toda persona por encima de los 65 años o en personas que siendo menores de 65 años sean mujeres menopáusicas y que tengan algún otro factor de riesgo de osteoporosis, como por ejemplo tabaco, vía sedentaria, uso de glucocorticoides, enfermedades de tiroides, artritis reumatoide, antecedentes familiares. Es decir, no es solamente la densidad ósea para poder establecer el diagnóstico de osteoporosis. Hablando además de osteoporosis postmenopáusica, que es la que es más frecuente y es la que es más conocida y difundida. Además de la osteoporosis senil, que es la osteoporosis que da en personas mayores. Ahora, doctor, ¿es cierto que esta enfermedad puede pasar desapercibido por mucho tiempo y luego recién nos damos cuenta cuando una persona se fractura un brazo o se fractura un pie? ¿Es cierto esto? ¿Hay alguna manera de darse cuenta antes de que se pueda desarrollar un accidente? Ya, mira, el tema es que acá lleva mucha confusión, porque existe también mucha campaña, mucha orientación y mucho susto en relación a enfermedades. Entonces, en sí misma la osteoporosis no es como otro tipo de enfermedades que tiene 5 o 6 síntomas característicos y nos permiten definir un diagnóstico y nos permiten plantear un tratamiento. La osteoporosis lo que es una condición en la que se produce un riesgo de fracturas y de fracturas patológicas, es decir, fracturas en personas que tienen sus huesos tan frágiles que con un movimiento simple y con un traumatismo muy mínimo puede fracturarse el hueso. Esa es la osteoporosis. Entonces, acá tenemos que hacer el enfoque. Entonces,
vamos a perdernos si hablamos en general de osteoporosis, porque hay osteoporosis secundarias. Hay osteoporosis, por ejemplo, en pacientes con osteogénesis imperfecta, que da en niños, que es una enfermedad congénita. Hay osteoporosis secundarias a uso de corticoides, a tabaco. Hay osteoporosis secundarias a artritis reumatoide. Hay osteoporosis de diferentes tipos. Pero la osteoporosis característicamente primaria es la osteoporosis que da fundamentalmente en personas posmenopáusicas, es decir, la osteoporosis que da en las mujeres después de la menopausia, y la osteoporosis senil, que es la que da en general en hombres y mujeres al final de los años de la vida. Entonces, la osteoporosis posmenopáusica, que es la que más tiene difusión, es de que lo que hay que hacer es hay que prevenir. Y para prevenir no se trata de hacer una densitometría, y la densitometría está bajarle tratamiento y nada más, sino se trata de ver todo este conjunto de otras mediciones, que estoy hablando de todos otros factores de riesgo, y ver que existen factores de riesgo que se pueden cambiar y otros factores de riesgo que no se pueden cambiar. Mujer, menopáusica, edad, son incambiables. O sea, no, genética, si los padres tuvieron fracturas patológicas, no se va a cambiar. Pero factores que se pueden cambiar es vía sedentaria, tabaco, uso de corticoides en forma indiscriminada. Entonces, estos factores son sobre los que hay que trabajar. Y hay que tratar de hacer prevención primaria, es decir, antes que se presente la fractura. Porque la osteoporosis puede presentarse a lo largo del tiempo y lo que hay que hacer es darle medicamentos y también cambiarles hábitos de vida para que no se vaya a fracturar en forma patológica a los 65 o 70 años, que es cuando se presenta la fractura. Ante estos problemas, ¿es necesario entonces que una persona le pida a su médico que le haga un examen? Lo que debe exigirle al médico es que le dé el consejo más apropiado. Porque más bien, por lo menos esa es mi experiencia clínica, en el caso de la osteoporosis es al revés. En el caso de otras enfermedades sí uno tiene que decirle, bueno, mira, hay que tratar de prevenir tal o cual cosa porque usted tiene que, por ejemplo, bajar de peso, no fumar, no tener vida sedentaria y tal. Pero en el caso de la osteoporosis, generalmente más bien la persona viene y le dice, hágame mi densitometría ósea, y tiene 40 años, no tiene indicación de hacer densitometría ósea, porque incluso ni siquiera es menopáusica. Entonces, lo que hay que hacer es darle la instrucción a la persona para saber que a lo largo de toda la vida hay que tratar de prevenir las fracturas que se van a presentar en la vejez, que ese es el problema de la osteoporosis. O sea, no se trata de saber cuánto es mi densidad ósea a los 40 o a los 50 inclusive, sino se trata de ver cuáles son todos los factores de riesgo y cómo puedo ir modulándolos o moderándolos, en el caso de que se puedan cambiar, o de controlar en el caso de que no se pueden cambiar, como hemos mencionado. Entonces, la densitometría ósea tiene sus indicaciones, hay que hacer la densitometría ósea cuando corresponde hacer y hay que darle el tratamiento que corresponde, además de no solamente el medicamento. O sea, los medicamentos que son para la osteoporosis, que se llaman antirresortivos, son dados por lo siguiente. El hueso comienza a formarse a lo largo de la vida. Primero, hay dos elementos básicos en el hueso. Uno, formación, y otro que se llama resorción. Es algo así como que le metes cemento y después haces terrajeo. Entonces, va a predominar la formación en las primeras etapas de la vida. Llega a un pico de masa ósea. En el hombre es más alto que en la mujer, por genética. Se mantiene ese pico de masa ósea y después comienza a disminuir, porque va a predominar la resorción. En la mujer, más temprano y más rápido cuando dejan de actuar los estrógenos, que son protectores. Y en el hombre más lento, pero también disminuye la densidad del hueso. Entonces lo que hay que hacer es tomar medidas en la etapa de la niñez, de la juventud, de la edad adulta, de que tengan una vida activa, que hagan ejercicio, que tengan fortaleza muscular, que no fumen, que no tomen mucho café, que tomen leche, productos lácteos, productos que contienen calcio. Entonces, todas esas cosas, que no tomen corticoides si es que no tienen la indicación precisa del médico. Entonces, todas esas cosas se tienen que hacer a lo largo de la vida. Cuando ya hay la necesidad de hacer la densidad para saber cómo está la densidad del hueso, ahí puede ser que sea necesario administrar estos medicamentos antirresortivos. Pero no hay que administrarlos como si fuera una vitamina o una pastillita. Muchos pacientes vienen y me dicen, doctor, yo tomo mi calcio, pero me falta mi fijador. No es fijador de calcio, son medicamentos. Y son medicamentos antirresortivos contra la resorción del hueso. Y eso se da con la indicación y por un tiempo apropiado para que tengan el efecto suficiente para prevenir fracturas. Que además también tienen efectos colaterales que también hay que prevenir. Ahora, ¿son distintos los tipos de osteoporosis? ¿En qué se diferencian?
hemos mencionado que hay osteoporosis primaria, que son estas dos, después de la menopausia y senil, y osteoporosis secundaria, que son un conjunto de otras causas que producen osteoporosis. La primaria, que es la que estamos mencionando, es después de la menopausia una disminución rápida de la densidad ósea, y en la senil es una disminución lenta también de la densidad ósea a lo largo de los años. Listo, perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna recomendación que usted quiera dar a los televidentes? Las últimas recomendaciones son que hay que saber que no es ni tanto, ¿no?, que pueda quemar al santo, ni tampoco que no alumbre. Entonces, en esto se aplica muy bien ese refrán, en el sentido de que el problema de la osteoporosis es un tema que hay que todos estar alertas a ello, pero que tampoco hay que sobrediagnosticarla, ni tampoco sobreutilizar una de las herramientas que es la densitometría ósea para el diagnóstico de este problema. Listo, perfecto. Doctor, muchas gracias por su tiempo, gracias por habernos visitado. De nada, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y luego estaremos regresando con Giovanna y su bloque de nutrición. Permiso.